Argentina se estima que hay 3.000 desaparecidas. No se sabe si están escondidas, asesinadas, perdidas, esclavizadas o fuera de las fronteras. ¿Dónde están y por qué no aparecen? Aunque el latido de su ausencia pesa como una letra escrita en una pared para que no se las olvide, no están. Su estado, de no estar sin haber seguido, reclama que se las busque. Las mujeres no se evaporan, no se vuelven invisibles. Están. Aunque no las veamos o las velemos. Las mujeres desaparecidas, asesinadas o esclavizadas, tienen que estar. ¿Dónde están? La tierra no traga mujeres. Joana Chacón desaparece un 4 de septiembre y nosotros no nos enteramos porque don Curayanca, o sea, el señor con el que vivía, la familia con la que vivía Joana y sus hermanos y su hermana, a las 9 de la noche fue a la casa de una maestra y esa maestra me llamó a mí por teléfono para decirme que Joana no había llegado a la finca, no había llegado a la casa donde vivía. Y bueno, ahí empezaron a pasar las horas, los días, se iba haciendo como mucho más difícil entender que nos estaba pasando a nosotros, porque bueno, esto es, siempre digo, por suerte es inédito, ¿no? No es que desaparecen niños y niñas todos los días de las escuelas. Entonces, la docencia y la gente en general no tiene un protocolo de seguimiento de esto, no sabíamos cómo actuar y tampoco tuvimos demasiada colaboración desde donde correspondía, que eran nuestras autoridades, porque también estaban bastante desorientadas. Bueno, después de la desaparición de Joana, en ese primer día, o el segundo día, se acerca alguien a decirme que si yo no sabía que había desaparecido 9 meses antes la mamá de 3 niños de nuestra escuela, de 2 niños en ese momento. Y bueno, claro, yo no estaba ese año en la escuela, que fue 2011. Entonces esta persona me cuenta que Soledad Olivera había desaparecido después de haber salido de su casa y que iba al encuentro de Mariano Luque y no había regresado más. Ahí me entero de la desaparición de Soledad Olivera y tomo contacto inmediatamente con las hermanas para ver qué había sucedido realmente con detalle. Ellas me cuentan y fueron a hacer la denuncia a la Fiscalía 2 días después de la desaparición. Bueno, desde que nos enteramos en los medios de comunicación de que Joana no había llegado a su casa, inmediatamente lo que vimos fue la figura de Silvia Minoli y de todas las maestras y comunicadoras de la Valle, de esa comunidad educativa. Y justamente también nos encontramos con que la Dirección General de Escuelas y las autoridades del gobierno escolar dieron un paso atrás, ¿no? Fueron las maestras las que dijeron, esta es nuestra alumna, y en el caso de Soledad Olivera, esta es la mamá de nuestros alumnos, y el gobierno escolar se retiró de eso. Justamente lo que hizo fue decir, no se metan, esta no es la tarea de nosotros, y creo que la tarea de Silvia y de todas las maestras lo que hizo fue interpelarnos, a nosotros como periodistas y a toda la sociedad, porque particularmente yo creo en esa escuela. A la escuela no se va solamente a aprender. Mi maestra es también la que me defiende, la que cree que es valioso buscarme si yo no estoy, y creo que por eso todos nos comprometimos con este caso. Nos encontramos con mucha gente hermosa que nos acompañaba y nos encontramos también con que mucha gente daba vuelta, o nos daba la espalda o daba vuelta la cara, miraba para otro lado, porque no quería hacerse cargo de cosas que debía. Y aquí hablo, como dije recién, de un Estado ausente, por una familia que había estado con denuncias por abandono, con seguimiento del órgano administrativo, de la DINAF, en este momento de los gabinetes escolares. En ese momento no aparecía nadie, estábamos solamente nosotros buscando y por supuesto la justicia cumpliendo como podía y en los tiempos, o como están acostumbrados en tiempos demasiado largos para nuestro gusto, en esta búsqueda que bueno, hoy no cesa,
sea, van a ser 6 años de la desaparición de Johanna, pero Johanna no está el cuerpo de Johanna. Soledad, no está el cuerpo de Soledad. Los enemigos que nosotras sentimos en su momento que operaban contra la búsqueda de Johanna y Soledad claramente fue el Estado y la DGE. El Estado, digamos, en la figura del Estado departamental, que no se suma a la lucha, que no nos acompaña en las marchas, que no nos acompaña en la justicia. Johanna y Soledad, las dos chicas fueron en algún momento atendidas, si se quiere, o formaron parte de esto que era educación y familia. Digo, eran familias que estaban contenidas en esta parte del Estado que se ocupa de la vulnerabilidad de las mujeres, pero cuando Johanna y Soledad desaparecen, también desaparecen las instituciones. Yo considero que esto tiene que ver con una cuestión de clase, y me parece que queda claramente estipulado con lo terrible que le pasa a Marina y a María José en Ecuador. El Estado en menos de 24 horas garantiza que viajen peritos forenses, que viaje toda la gente que se necesita para investigar, y nosotras en el caso de las chicas estuvimos meses o un año o más de un año esperando que el Estado le pagara los viáticos solamente. Era lo único que cobraban los antropólogos forenses por venir a la finca y rastrear algún resto de las chicas. Y cuando lo hacen los antropólogos forenses y vienen a la finca después de más de un año de estar pidiéndolo, cuando se logra que paguen los viáticos, no solo no les terminan de pagar los viáticos, sino que tampoco envían a Buenos Aires las muestras que los antropólogos forenses tomaron de la finca. Entonces, evidentemente esto es una cuestión de clase, y eso es claramente un oponente. Y creo que en estos dos casos se advierte claramente que hay un doble estándar en la justicia también, que nos falta mucho para que todos seamos iguales ante los poderes del Estado, que no es así, porque solamente si vemos el caso de Soledad, vemos que la Fiscalía hacía un año tenía la denuncia, que no habían hecho absolutamente nada. Recordemos que el fiscal Darío Nora enfrentó un jury de enjuiciamiento por la falta de investigación y de soluciones en el caso de Soledad Olivera, y que esto que hizo que la persona o las personas que le hicieron daño a Soledad y Johanna tuvieran un año para esconder pruebas, para amenazar testigos, para prepararse mejor frente a una investigación. Esto es lo grave, porque también es importante decir que las mujeres no desaparecen, alguien les hizo algo, o las mató, o las amenazó, o las llevó a algún lado. No son una entelequia las personas, no desaparecen, alguien les hizo algo, y esos alguien o ese alguien tuvo un año para hacer lo que quería. ¿Por qué para mí es así? Porque la vida de las mujeres, y sobre todo de las mujeres pobres, vale poco, y porque existen grandes negociados. Yo me acuerdo en el 2014 que, por una cuestión de la legislatura, tuve que mirar los informes del Ministerio Público Fiscal, y ahí el propio Estado decía que en el 22% de los casos de trata de Argentina estaba implicada o intendentes o la policía o jueces, digamos. Entonces, el negocio de la trata, por ejemplo, es un negocio enorme, enorme. Se calculaba hace un par de años que eran más de 600 las mujeres que estaban desaparecidas en manos de las redes de trata en Argentina. Entonces, la verdad es que la vida de las mujeres y de las mujeres pobres vale mucho menos que esos negociados para el Estado y para quienes toman decisiones. Yo también considero que uno de los oponentes más importantes que hemos tenido es la conciencia de la comunidad de la Valle de Mendoza y de la comunidad de 3 de Mayo. La conciencia de las mujeres, fundamentalmente, con todos sus prejuicios y con todos sus tabúes. Entonces, la comunidad de la Valle fue muy reacia a participar, por un montón de motivos, porque se conocen mucho, porque esto implica todo un compromiso, y también implica preguntarse qué es de la vida
de las mujeres que viven al lado nuestro, ¿no? Y eso fue como bastante complicado. El lugar donde vivía Joana y Soledad, que recordemos estaban muy cerca una de otra, las dos vivían en 3 de Mayo, en una zona rural, a pocos metros una de otra, y en esos lugares rurales también hay códigos comunes, digamos, de que los niños puedan estar en un lugar y dejarlos a cargo de alguien sin que nadie se entere demasiado de nada, que la gente no vuelva a su casa y que cuando vas a pedirle ayuda a la justicia te diga yo les aviso, como dijo el fiscal en ese momento. Nunca les avisó nada a las hermanas de Soledad y ellas tampoco decidieron pedir más explicaciones porque bueno, si la justicia te dice y el que manda yo te aviso y es yo te aviso, siguen esperando. Entonces toda esa paz, esa tranquilidad, esa manera distinta de hacer las cosas, ese estar a 43 kilómetros de Mendoza, que parece, de la ciudad de Mendoza, que parece tan poquito, pero es tanto para una sociedad que tiene una idiosincrasia completamente distinta, que por ahí no va a salir a denunciar como si fuera cualquiera de vecino de acá de la ciudad que ya no está. Entonces creo que todo eso también colaboró para que todo siguiese en silencio hasta que las maestras decidieron que no se podían callar más, que ellas tenían que llevar el nombre de Joana y de Soledad como lo hicieron, porque fueron las que llevaron su bandera y las que hicieron que no se olvidara nunca. Todo Mendoza sabe quién es Joana y Soledad, todos conocen sus nombres y eso es gracias a las maestras. Y nos organizamos desde la escuela, primero en comisiones. Al principio fue todo muy repentino, entonces las ideas fueron salir a reclamar, salir a buscar una foto, salir a ver cómo hacíamos para que llegara el mensaje a toda la Argentina. Entonces desde ahí empezamos a hacer las marchas hasta las rutas para poder mandar sus folletos con los camiones o con gente que viajaba. El reclamo fue lento y lamentablemente después con el tiempo se fue incrementando la búsqueda, entonces nos organizamos mucho más desde la escuela, hacíamos reuniones y cada uno tenía un rol, quienes se encargaban de la comunicación a los medios, quienes de los folletos, quienes hacían las notas, quienes podían estar ese día a la marcha, porque no, a veces no estábamos todos, pero siempre tratábamos de organizarnos para que siempre alguien de la escuela estuviera en las marchas. Lo primero que acordamos, que en esto realmente las maestras, trabajadoras de la educación de la escuela primaria, junto con Silvia haciendo un papel fundamental en esto, ¿no? Decidieron que lo más importante era visibilizar la situación. Entonces, bueno, todas juntas en una plenaria muy interesante que hubo ese día en la escuela, decidimos que lo primero que se hacía era visibilizar a través de llamar a los medios, concentrando en la puerta de la escuela, para ver si se podía aclarar de alguna manera qué es lo que estaba pasando. Y luego, bueno, fueron surgiendo otras actividades como las caminatas hasta la ruta, como las movilizaciones y concentraciones en el centro y otras actividades que también se llevaban a cabo en la radio, en la biblioteca y en la plaza departamental. Bueno, los días se iban pasando y la visibilización era inminente y entonces empezamos a cruzar las fronteras. De la escuela fue el pueblo, de 3 de Mayo, del pueblo fue a la Valle y de ahí nos vinimos al centro y tuvimos una marcha el primer año de desaparición de Joana, de una marcha de más de 1000 personas. La verdad que no lo podíamos creer, nosotras ahí adelante de esa marcha y buscando a Joana y a Soledad sin respuestas, pero con la suma de toda esta gente que de buena voluntad nos acompañaba, ¿no? Nos acompañaba y nos apoyaba. Una vez a la semana salíamos de la escuela y nos reuníamos para ver cómo íbamos, cada uno con su tarea. Y sí notábamos que se iba difundiendo y que se iba tomando conciencia y en esta toma de conciencia generando otras cuestiones que nosotros hoy lo vemos como el Ni Una Menos en 2015,
no digo que se formó por la desaparición de Joana y Soledad, pero me parece que hubo una suma de cosas que llevaron a que el pueblo mendocino se despertara un poco y saliera a reclamar. Eso fue todo, en realidad, el objetivo fundamental, la visibilización y la concientización de que donde no está la familia, donde no está el Estado, pasan estas cosas. Todas sabemos el rol que cumplen las docentes, sobre todo en las zonas rurales. Yo lo viví bastante de cerca porque mi mamá maestra era rural y la vi intervenir 1000 veces en casos de violencia de sus alumnos y de sus alumnas y de las madres de sus alumnos, y toda la impotencia, las pocas herramientas, la verdad es que sin poder hacer prácticamente nada, pero intervenir de todos modos a través de su buena voluntad. Y lo que estaban mostrando las docentes de la Barra es que podía existir organización, digamos. Entonces, en ese sentido, fueron como un faro para todas las docentes, inclusive para muchos estudiantes de la provincia, y sentaron una nueva manera de pensar cuál es el rol de las trabajadoras de la educación frente a esas situaciones que se las cruzan cotidianamente. Y bueno, yo creo que eso a mí y a todas nos movilizó para acompañar a las docentes. El caso de Joana y también de Soledad para mí es emblemático porque para mí fue muy fuerte. Me acuerdo una crónica que escribí que la titulé La bandera contra el olvido, y para mí eso fue lo que hicieron las maestras. Nunca me había pasado que una maestra, como fue el caso de Silvia, me escribiera todos los días cuando yo estaba en un medio de comunicación: mañana es la marcha, no te olvides, pasado hay otra actividad. Ese compromiso. ¿Qué consecuencia trae todo esto? Esta movilización que empieza en la Escuela Virgen del Rosario por la búsqueda de Joana Chacón y de Soledad Olivera se extiende a la sociedad y aparecen los grupos de mujeres que, si bien ya estaban formados, no es que se formen a partir de esto, pero que se visibilizan y salen y la lucha se hace como más notable. Con el movimiento Ni Una Menos en el 2015, dije, y con muchas organizaciones que se solidarizan y se solidifican. Joana fue un caso bisagra de alguna manera en la justicia mendocina, y a partir de ella, exactamente, hay muchos nombres atrás de Joana. Somos todas, como muchas veces se ha dicho en las marchas, en las movilizaciones. Joana y Soledad son nuestras chicas que están presentes, las vamos a llevar siempre en nuestras banderas porque bueno, el caso de Joana se conoció muchísimo, pero también hay otros más que no conocemos, hay personas que no desaparecen, pero sí tienen sus derechos vulnerados, y también de alguna manera en ella está representada toda esta gente. Creo que como no hay vacíos en la historia, ellas ahí marcaron un camino, sembraron algo que después se ha seguido manteniendo y que a todas y a todos nos ha servido de base para las siguientes experiencias que se desarrollaron alrededor de la pelea por los derechos de las mujeres. De esas cosas saca lecciones, aprende, hay cosas que quedan marcadas. Digamos, yo opino que antes de volver a meterse con pibas, piensan las docentes de la Barra. Todas las generaciones desde ese momento hasta ahora fueron haciendo una experiencia con el Estado, porque en ese momento el Estado era el responsable no solo de la desaparición de Joana y Soledad, sino de que no las buscaron, de que no hicieron nada para encontrarlas. Y en ese momento al Estado era el que se le reclamaba. Con el Ni Una Menos pasó lo mismo, porque el Estado es el responsable de que hagan femicidios, digamos. O sea, ¿por qué no se toman las medidas necesarias para proteger a las mujeres que denuncian violencia de género, digamos? ¿Por qué no hay refugios? ¿Por qué no hay presupuesto necesario, digamos, para esos casos? Me parece a mí que lo importante es entender que no hay que depositar ni un segundo de confianza en esas instituciones propias del Estado, como los senadores, como los diputados, como la justicia, como la policía, y que sin embargo en lo que sí tenemos que confiar es en nuestra fuerza, que esa fuerza es evidente que la tenemos y la hemos ido demostrando a lo largo de este tiempo, digamos, de este proceso, de que cada vez es mayor,
pero que para que sea más fuerte, digamos, es importante que esté organizada. Y hoy el mensaje para todos, yo creo que es que este patriarcado, este sistema capitalista, este sistema terrible y machista, tiene que caer. Digamos, nosotros no podemos imaginarnos un mundo que sigue teniendo estos paradigmas y que uno de las principales, digamos, herramientas de vulnerabilidad y de sostenimiento, inclusive económico, sea la vulnerabilidad de las mujeres. Yo decía que había un saldo positivo y uno negativo, y me parece que dentro de ese saldo positivo es todo ver, no dejar de ver todos los logros, ¿no?, a los que llegamos, y justamente es la organización de las mujeres, la lucha por sus derechos, y ver tantas chicas jóvenes hoy con el pañuelo verde, por ejemplo, con el pañuelo amarillo pidiendo la separación de la Iglesia y del Estado, es la continuidad de esa lucha que empezó con la desaparición de Joana Chacón y Soledad Olivera.